Segunda parte del diálogo con Álvaro Ferrés. Decíamos, uno de los dueños de la marca de raciones Rinde, que es una de las empresas que ha crecido mucho en el agroservicio o en los agronegocios desde el centro del territorio nacional. Ahora, una marca que arrancó por José Pedro Varela en la Ruta 8, departamento de Florida, muy cerca del límite con 33 y Rocha, y que después se trasladó hacia la zona céntrica del país. Pero seguimos hablando del rubro vacunos, el comercio, las posibilidades, no solo en Uruguay, sino a nivel internacional. Y a nivel del mundo, ¿qué pasa? Porque uno escucha de que en varios países los grandes grupos de feedlot están complicados. Sí, cuando nosotros nos referimos a los grandes países productores de carne engordada a corral, donde el principal es Estados Unidos, después tenemos Canadá, después tenemos Australia, después países que tienen importante producción de feedlot, pero no se vende tanto al mercado internacional, como puede ser Argentina o Brasil. Pero los márgenes en estos países se han achicado muchísimo, porque el precio del ganado gordo empezó a bajar y el precio de la reposición fue muy alto. Entonces tienen márgenes negativos. Y estos, como son ciclos que existen en todos los países, existen ciclos, y particularmente en Estados Unidos y Canadá, eso se da cada tantos años, donde hay una fase de liquidación y recomposición de stock. Y bueno, los granos baratos obviamente estimulan la producción, pero la escasez de terneros estimula el precio. Si después, cuando se saca el producto, hay más oferta de carne, tiende el precio a bajar del producto final, y ahí es donde se generan las pérdidas. Pero el mundo, lo que nosotros tenemos que ver en mediano y largo plazo es que la demanda está creciendo, la población mundial crece, y por sobre todo en los países en desarrollo. O sea, es muy difícil pensar que Europa consuma más carne vacuna, pero es altamente probable que China incremente su consumo de carne vacuna. ¿Y el rodeo mundial? El rodeo mundial, si nosotros lo vemos en términos macro, está bastante estabilizado. O sea, en el mundo hay, este es un número redondo, pero aproximadamente 1.000 millones de cabezas de ganado. Y se ha mantenido bastante estabilizado. Y cuando nosotros vemos país por país, donde vemos un incremento importante en el rodeo vacuno, año a año, con un saldo exportable que crece, y que para nuestra sorpresa hoy exporta más que Uruguay, es como por ejemplo Paraguay. Y eso de alguna manera nos tiene que llamar la atención, ya que nosotros tenemos un saldo neto exportable como ninguno, ya que exportamos casi el 70 y pico % de lo que producimos. En el mundo hay otros que empiezan a ver una oportunidad en el rubro de la carne, como Paraguay, que empiezan a ocupar potenciales espacios de la carne a nivel mundial. Y por ejemplo, en el volumen de exportaciones, ¿cómo están los países tradicionales que competían con Uruguay hoy? Bueno, ahí yo diría que los grandes cambios que se dieron es lo que pasó con Brasil, con la India, y lo que pasó con Estados Unidos y Australia. O sea, normalmente ahí están los principales exportadores, pero nosotros estamos viendo que año a año está de vuelta, está empezando a crecer la India, que antes no exportaba y ahora exporta cada vez más, siendo un país que la vaca es sagrada, pero exportan carne vacuna, y entre la carne que más exporta es la carne de búfalo. Vemos que Brasil está creciendo muchísimo con saldo exportable. Vemos que Australia va a empezar a declinar, siendo uno de los principales exportadores, y Estados Unidos nuevamente agarrando protagonismo. ¿Y eso nos afecta de alguna manera, o en definitiva, como Uruguay tiene tan buena carne, termina valorizándose muy bien lo poco que exportamos? Yo diría que Uruguay tiene una gran oportunidad de mercado desde el punto de vista sanitario, pero tiene grandes desventajas desde el punto de vista arancelario. Entonces, a veces hay que hablar bien cuando Uruguay puede exportar carne, a dónde la puede exportar, pero cuando tiene que entrar en un país, cuánto debe de pagar para entrar en un país. Y muchas veces nosotros vemos que hay países que exportan, tienen un valor de un ganado superior a nosotros y venden la carne en los mismos mercados que nosotros, y ahí pasa dos cosas: uno es el costo país y otro es la oportunidad arancelaria de ingresar a donde exportan. Y creo que Uruguay tiene que trabajar fuertemente en eso, porque nosotros estamos siendo un país muy caro en los costos de producción, y a su vez hemos perdido, se nos han cerrado muchos mercados desde el punto de vista arancelario, o dicho de otra manera, otros países han trabajado y han logrado ventajas arancelarias que les permite exportar, como por ejemplo puede hacer Australia en China, por decir un ejemplo. ¿Y cómo ves el futuro? Porque el tema de los aranceles no se cambia de manera rápida, lleva años y muchos mercados tiene que trabajar Uruguay. Y bueno, lamentablemente estos gobiernos que estamos hoy no han visto una oportunidad en esto, sino que han entendido que la región es la que nos sirve. Ahora últimamente el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores que tenemos han visto que si no nos abrimos al mundo, la oportunidad de vender, siendo que somos un país caro, si no nos abrimos va a ser muy difícil generar riqueza y ingreso de divisas.
Y bueno, empezaron a trabajar en esto, pero en realidad lo que nosotros tenemos que haber hecho como país exportador y sobre todo de alimentos es abrir a aquellos países que sabemos que necesitan de alimentos y intentar entrar con ventajas o por lo menos... ¿Ahora qué podemos hacer para agilizar? Y bueno, yo creo que la línea de los tratados de libre comercio es una de las opciones. El tema es que un tratado de libre comercio no es de un día para otro, lleva su tiempo, lleva su trabajo y vamos a ver si se abren, ¿no? Porque una cosa es la intención del presidente y otra cosa es el apoyo parlamentario, que estos tratados funcionen. ¿Qué buscaríamos para solucionar esos temas entonces? ¿Nichos de sobrevalor en esos lugares donde ya estamos entrando y tenemos altos impuestos al ingresar? Y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de por lo menos tener los aranceles mínimos. Con eso creemos que tenemos bastante. Cuando nosotros vemos la oportunidad en Estados Unidos es lo mismo. En Estados Unidos nosotros tenemos que pagar por determinada cuota, ingresamos de una manera y fuera de esa cuota tenemos que pagar un arancel muy alto. Y yo creo que ahí se juega gran parte del partido. Hay un trabajo hecho por la Cámara Interfrigorífica en donde dice por año cuántos aranceles paga la carne uruguaya para entrar a diferentes mercados del mundo. Y yo no me acuerdo si esa cifra andaba cerca de los 300 millones de dólares. Por lo tanto, si habrá para trabajar en este tema. Yo creo que sanitariamente Uruguay está muy bien posicionado, de hecho estamos para abrir Japón y cuando abramos Japón ya no nos quedan mercados, o sea, podemos pensar si podemos entrar en todos los mercados con carne con hueso, pero podemos acceder sanitariamente a la mayoría de ellos. Yo creo que ahí el Uruguay ha hecho un trabajo muy bueno, creo que el debe está en lo otro.